Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy estamos muy emocionados porque estamos arrancando nuestra cuarta temporada y para ello tenemos sin duda una madrina de lujo. Ella es Paz Alicia García Diego, alguien a quien seguramente ubicarán muy bien, quizás como la gran guionista del cine mexicano contemporáneo. A partir de 1985, que ella debuta en el cine mexicano con El Imperio de la Fortuna, un corpus largo al lado de un director tan notable como ella, como es Arturo Ripstein, acompañado en nuestras pantallas a lo largo de 15 títulos, entre los cuales se encuentran películas como Principio y Fin, El Evangelio de las Maravillas, El Coronel no tiene quien le escriba, La Reina de la Noche, y podría seguir citando prácticamente toda la filmografía de ellos hasta sus títulos más recientes, como Las Razones del Corazón, La Calle de la Amargura, El Diablo entre las Piernas, que es la última película que en este momento está justamente en postproducción. Ella ha recibido quizás los premios más importantes que un escritor para cine pueda recibir. Ganó la Concha de Oro en San Sebastián por mejor guión, por supuesto, con La Perdición de los Hombres. También ganó el premio a mejor guión en el Festival de Venecia. Ha recibido la medalla Salvador Toscano. Está por recibir el Ariel de Oro. Así que, bueno, en esta larga y fructífera e interesantísima y personalísima carrera, Paz Alicia García Diego, sin duda, es una guionista fundamental de nuestro cine. Con ella vamos a platicar esta noche y estoy seguro que les va a encantar. Paz, muchísimas gracias por estar aquí, por ser nuestra madrina, además. Muchas gracias, Roberto. Me encanta estar aquí y me encanta estar contigo. Que tengas muy buena mano, además, es lo que esperamos. La tengo, yo nací en domingo. Con pico de viuda, te oí decir el otro día. Con pico de viuda. ¿Qué es eso? Pico de viuda, no me voy a despeinar ante las cámaras, es este piquito. Okay. Y en la India, las mujeres que nacen con pico de viuda tienen muy buena suerte. Y además, en la tradición nuestra, occidental, las que nacemos en domingo tenemos buena suerte. Hay un dicho en español, ¿no? Nacido en domingo. Bueno. ¿Esa buena suerte o muchos otros factores te llevan un día a iniciar en el cine de manera un poco azarosa? Porque, digo, hasta donde sé, no era algo que tuvieras planeado en tu vida. Cine, a ver. Hacías guiones, hiciste guiones de radio, y demás, para cómics sí. También. Básicamente es el azar y la suerte. Ajá. Yo estoy convencida que en este negocio el talento no es suficiente. Puedes tener muchísimo talento y un guión maravilloso guardado en un escritorio que heredarán tus nietos y dirán, y esto, mira lo que hacía la abuela, ¿no? Okay. Yo tuve mucha suerte. No tenía pensado en la vida ser guionista porque no sabía que existía el oficio de guionista. Vamos, yo empecé a estudiar cine yo no empecé a estudiar cine, yo fui cinéfila de una manera muy rupestre, como todos los espectadores de cine, pero ahora yo fui muy asidua por razones ajenas a mi voluntad. En el cine parisiano. En el cine parisiano. Jamás había oído mencionar ese cine. El cine parisiano lo deben haber tirado, cerrado, demolido, más o menos cuando yo dejé la Colonia Juárez, que era donde yo vivía, y yo debo haber tenido 6 años. Suponte que lo tiraron al año siguiente, yo tenía 7 años. En el arcano de los tiempos lo convirtieron en una vulcanizadora que todavía tiene algo de lo que era el viejo cine. Y era un cine de programa doble, de barrio, con películas en inglés. Importante porque la fascinación que tenía yo empecé a ir ahí, digo, un poco obligada por las circunstancias, tenía yo 2 años, o sea, no sabía leer. Y mi nana, todos tuvimos nana, aclaro, sí, que era una mujer malévola y espantosa, porque hay de todos estilos, era la amante del cácaro. Entonces me sacaba en las tardes y le decía a mi abuela, que era la que se hacía cargo de mí en las tardes, que me llevaba al parque. Esto era en la Colonia Juárez. Con el tiempo pensé, mi abuelita tenía muchas ganas de la siesta, porque no hay un solo parque en la Colonia Juárez. Hay cruzando a la Roma, pero en la Colonia Juárez no hay un solo parque. Y me llevaba al cine parisiano porque era amante del cácaro. Le hace proyeccionista, porque yo creo que ya nadie sabe lo que es un cácaro. Y entonces me dejaba abajo, amenazada de muerte, de si yo le decía a mis papás o a mi abuelita dónde me había llevado y me iban a caer todo tipo de maldiciones. Curiosamente era gitana.
Y sí era gitana, ¿eh? Y me echaba maldiciones de lo que me iba a pasar si yo decía, yo por supuesto no dije, yo no quería que mi abuelita fuera asesinada por 20 navajas. Pero eso te acerca al cine. Eso me acerca al cine porque pues me dejaba ya abandonada en el cine, se subía arriba a sus menesteres y yo pues ¿Veías películas? veía películas y las veía muchas veces porque no las cambiaban diario. Claro. Entonces yo aprendí a entender las películas sin saber leer los subtítulos. Y yo creo que eso es mi principal aprendizaje en la vida. Pues aprendiste a leer las imágenes. Aprendí a leer las imágenes y la narrativa, ¿no? Entonces, todavía tengo esa maña de adelantarme a las películas que Ripstein detesta. Ahorita ella seguramente va a esconder en la bolsa la navaja. Y lo hace. Y lo hace, por supuesto, porque aprendí bien. Y pues así fui diario de mis 2 años y medio, muy chiquita, a mis 6 años que entré a primaria y nos cambiamos de la Colonia Juárez a San José Insurgentes. Este encuentro con Arturo Ripstein, que lo acabas de mencionar hace un momento, sin duda fue definitivo, digamos, para señalar una vocación. Y además tú te resististe mucho, según sé, a iniciar. A iniciarme, sí. A trabajar, a escribir un guión de cine que fue El Imperio de la Fortuna. Mira, yo siempre he sido una conversadora natural. A quien se deje le platico historias, me gusta. La tradición familiar. En mi familia la palabra se arrebata ganando el interés de la escucha. La familia veracruzana. La familia veracruzana. Entonces, ahí sí era la lucha de ver quién era más gracioso contando las historias. Y siempre, por lo tanto, le he contado las historias a quien se deje. El taxista, la enfermera del dentista, a quien se deje. Y todos me decían, deberías escribir telenovelas. Cosa que me parecía a mí muy humillante. Yo pensaba que yo tenías otros alcances. Tenía otros alcances, que las telenovelas no tenía el menor contacto con el mundo del cine. Y un día estaban arreglando el periférico y por lo tanto era lluvia en Tlalpan y eran 1 hora y media Y me di cuenta que es mucho más sabroso escuchar a alguien que escuchar música, se me hacía más corto el viaje. Y empecé a oír las telenovelas de, creo que era Radio Educación. Las radionovelas. Las radionovelas de Radio Educación. Y un día estaba yo escuchando En la sombra del caudillo, que yo la había leído, y empecé a corregir para mis adentros de, él tendría que haber, no me acuerdo qué eran las sugerencias que le hacía yo al autor. Me quedé en el coche encerrado y cuando bajé a trabajar, dije, yo voy a hacer esto. Y fui a ver a Javier Barrosierra, que entonces era el director de publicaciones, a ver si me echaba una mano. Yo no tenía idea de la burocracia, de entrar al radio. Y me dijo, mira, yo con el radio no tengo manera de abrirte camino, pero estamos haciendo una serie de cómic. Tampoco había leído nunca un cómic en mi vida, había leído La Pequeña Lulú y Archie. Y acepté. Y empecé a escribir guiones de adaptación de novelas del siglo XIX para unos libritos chiquitos, se llamaban Tamaño Metro. Las series fracasaron, fracasaron. El olfato del público para entender qué cosas no les interesaba es agudísimo. Pero bueno, estuve un rato y de ahí sí hice programas en radio, que es un medio que a mí me encanta, sobre todo cuando eres guionista, ¿no? He tenido el Zócalo lleno con quemas en Santo Domingo de la Santa Inquisición. Digo, puedes imaginarte todo. Puedes imaginarte todo, no hay, esto no se puede. Claro. Hacía yo eso y empecé a trabajar en UTEC. Unidad de Televisión Educativa. Y Cultural. Y ahí conociste a Arturo. Y ahí conocí a Ripstein, yo le digo Rip, en un pasillo. Y le platiqué una historia. Creo que mi instinto, el buen ojo, es no decirle tengo una propuesta de guión. Ahí salen huyendo Ripstein y cualquier director. Claro. Sino le platicé una historia. Y le gustó y como al mes me llamó a escribir un programa de tele que no se hizo jamás. Le gustó. Y luego me llamó un día como a los 2, 3 meses a
a escribir la adaptación del Gallo de Oro. De Juan Rulfo. De Nada Juan más y Rulfo, nada menos. más. Bueno, esa es la parte en contra. Yo había visto las películas previas que se habían hecho sobre Rulfo. O sea, los Pedros Páramos. Los Pedros Páramos. Y le Talpa, paran etcétera. básicamente los Pedros Páramos, se me pararon los pelos de punta. Digo, y trasladar a Rulfo yo ya le había leído El Gallo de Oro y trasladarlo al cine es muy difícil. Bueno, tú has hecho además, has trabajado con dos autores que a mucha gente le parecen infilmables. Uno de ellos es justamente Juan Rulfo, con El Imperio de la Fortuna, y el otro es Gabriel García Márquez, de quien hiciste El Coronel no tiene quien le escriba. Y que ambos eran autores vivos cuando tú abordaste su obra. Sí. Muy complejo, me imagino. Muy complejo. Bueno, eran muy distintos. Juan Rulfo era un hombre muy campechano, muy de la vida real. Y me acuerdo que tenía nada más una pequeña obsesión, que era que la sombra del cadáver de la madre formara una cruz en el piso. Eso no va en el guión. Claro. Afortunadamente yo no era responsable de eso. Pero me daba mucho miedo Rulfo por dos razones. Uno, el lenguaje rulfiano, que es maravilloso leído, pero que es lo que ha hecho que las adaptaciones previas de Rulfo sean como un ladrillazo en la cabeza. Digo, Sí, enormemente solemnes. Sí, son enormemente solemnes porque es distinto leerlo a escucharlo. Claro. Y la tendencia a poner el nombre y el apellido, tan de los años 60, que... Fulgor Sedano. Sí, exacto, sí. Etcétera. Pedro Páramo. Esos nombres de... Sí. Susana San Juan, tú serás mía hasta el final de los días. Doloritas Preciados. Sí, entonces me aterré. Y luego me dio miedo. Me dio miedo no estar a la altura, no que me quedara mal. Y más siendo una guionista Nobel, absolutamente. Era yo absolutamente Nobel y además de otros medios, en donde vi una muy tajante división entre la televisión y el radio. Yo había hecho también televisión, había hecho programas infantiles. Luego la gente ve mi filmografía y dice, ¿cómo hizo programas infantiles? Sí, hice programas infantiles. Y entonces me entró pánico y le dije, no, ¿cómo que no? Le dije, no, tengo una niña chiquita, tenía poquito tiempo, trabajo, no. Y entonces me dijo, bueno, te doy, no me acuerdo, 2 días para pensarlo. Y yo estuve todo ese rato, me colgué el teléfono y dije, tengo que encontrar una excusa honorable. ¿No? Para decir que no. Para decir Arturo, que no. a decirle que no. Para decirle que no, Arturo. Sí, decirle no porque estoy escribiendo una novela, estoy trabajando, me van a llevar a la UNESCO, algo que no quede yo como ridícula y estúpida. Yo creo que Ripstein lo presintió, más bien sé que Ripstein lo presintió, y entonces me habló a la media hora y utilizó uno de los trucos de Ripstein, que es, Ripstein tiene don de mando. Tiene don de mando. Entonces, en lugar de decirme, ¿lo vas a hacer sí o no?, me dijo, lo quiero el 13 de marzo. Fin. Y yo fui una alumna disciplinada y le dije, ¿en la mañana o en la tarde? y lo entregaste el 13 de marzo. Y lo entregué el 13 de marzo, sí. Wow. Sí, yo no me acuerdo las fechas, pero eran 2 meses. Lo hice en 2 meses. Él me enseñó el formato. Yo más o menos manejaba por la tele. Y me dijo, pon todo lo que se te ocurra. Y puse todo. La salsa búfalo casi terminándose con un palillo que se había... Eso es porque cuando las salsas búfalos no podía sacar el palillo de dientes de adentro. Puse todo y le gustó. Y ya al principio lo fuimos trabajando de a poquito. Y ya luego, al final agarré yo mi envión. Veía El Imperio de la Fortuna el otro día, hace semana y media, después de 20 años de no haberla visto. Y vi claramente que son 2 películas, ¿no? La parte del gallo, en donde yo ya conociéndome, me di cuenta que estaba yo muy sujeta todavía a Rulfo. Y la segunda parte, que es cuando la caponera se encierra y cuando cobra relevancia el papel de la caponera, y ahí ya me reconocí. Ahí ya le dije, señor Rulfo, me cae usted muy bien, con permiso, esto es mío.
Pues ahí está, ese es el origen del trabajo de Pasalicia García Diego en el cine. El tiempo aquí se va como agua, así que ya nos echamos la primera parte y apenas llevamos un título de su amplia carrera. Así que vamos a seguir aquí en Cinema 20.1 platicando con ella después de este corte. Seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con Pasalicia García Diego, guionista, escritora para el cine. A lo mejor es más preciso decirle de esa manera. Paz, ¿de dónde salen las historias? Tú que has trabajado 15 películas con un mismo director, ¿es a ti a quien se te ocurren? Sé que eres una lectora voraz absolutamente y alguien que se conmueve muy profundamente con los libros cuando el libro le interesa. Pero ¿eres tú, es Arturo, es quien dice, ahora vamos a tomar Madame Bovary, ahora viene la medalla de Séneca? ¿Cómo es? Ha ido evolucionando con el tiempo. Bueno, la primera me la propuso Ripstein. Mentiras piadosas fue una broma interna después de haber visto un ataque de celos contra un gordo calvo, que nos dio muchísima risa. Y entonces dijimos, ambos, con una copa en la mano, podemos hacer una película sobre esto. La mujer del puerto se le ocurrió a Ripstein después de una plática con Emilio García Riera, en donde hablábamos de lo falso que era el cine de la época de oro con respecto a la realidad mexicana. Entonces, Ripstein dijo, vamos a hacer La mujer del puerto zarrapastrosa, cochambrosa, para que se entienda. Ese se le ocurrió a él. Después, el día que nos conocimos, platicamos de un fenómeno que nos interesaba mucho a ambos, probablemente por nuestras distintas raíces, que eran las herejías medievales. Y hablamos del milenarismo. En ese momento acababa de salir, más o menos, la noticia de la Nueva Jerusalén. Y desde Mentiras Piadosas fue la película entre medio, logremos filmar El Evangelio de las Maravillas, que era más cara. Porque y fueron 12 años. Fueron 12 años y un montón de 7 películas entre medio, sí. Y no solo era el dinero, era que yo no sabía encontrar la estructura para contarlo. Pero eso, bueno, parte de una historia que nos encontró, de hecho, que fue el origen de caernos bien la conversación sobre los milenaristas. La cuarta película que hicimos juntos fue El principio y fin, que esa sí fue mía porque yo la leí. Y la novela de Naguib Mahfouz. La novela de Naguib Mahfouz, todavía en inglés, desconocida en México, y dije, yo filmo el final, cueste lo que cueste. Y bueno, se logró. La que siguió después de Principio y Fin, La Reina de la Noche. Es un encargo. Es un encargo. Es un encargo que cayó en mis manos casi a pesar mío, porque a mí las historias de alza y caída de los actores, futbolistas, cantantes, me chocan. Y esa es la biografía imaginaria que me encanta. Imaginaria de Lucha Reyes. Y hasta que no encontré la forma de matarla, y más o menos cuando encontré la forma de matarla fue cuando Ripstein se incorporó, lo invitaron a dirigir el proyecto. Después las que siguen... Sigue después de La Reina de la Noche, bueno, Profundo Carmesí. Profundo Carmesí se le ocurrió a Ripstein. Le gustaba muchísimo el caso, le gustan mucho los libros de crímenes, y conocía un libro que había sacado, creo que el Fondo de Cultura, en los años 60, y luego en los años 70 hizo Leonard Cassel una película basada. Killers, claro. Y Ripstein pensó, ya, me la ganaron. Cuando adaptas una película, cuando sabes que hay un material preexistente, que digamos la mitad de estas obras provienen de otros materiales, una película, un cuento, hasta La Mujer del Puerto, bueno, viene de Maupassant, en fin. Viene de Maupassant, pero también viene de Andrea Palma, Exactamente. ¿Cómo lo apropias, Paz? Yo recuerdo que con Las Razones del Corazón alguna vez me contaste que no releíste Madame Bovary para escribir tu historia, tu Emma Bovary mexicana, sino tenías un recuerdo vago de eso. ¿Es así? Procuro aislarme. A ver, por ejemplo, El Imperio de la Fortuna, que era El Gallo de Oro, me hablaron todavía de cine, era una época como distinta, y me ofrecieron pasármela en la Cineteca y dije, no. El Gallo de Oro. El Gallo de Oro estaba adaptada por García Márquez y Carlos Fuentes, y dije, si la veo, voy a tener dos opciones, hacerlo a favor
o hacerlo en contra. Ambas son, digo, copiarlas o hacerlo en contra. Claro. Ambas son pésimas opciones. En el caso de García Márquez con El Coronel, arrebatársela a la mala. Entonces, bueno, tenía yo muy claro que iba a pasar en México y ubiqué que el conflicto cristero era la única posibilidad de tener un coronel esperando una pensión en este país. Nadie espera ninguna pensión. Y entonces lo que hice fue describí largamente la recámara de mi abuelita, donde nació en Santiago Tuxtla. Y dije, no solo García Márquez tiene abuela, yo también. Digo, y así ya se convirtió en mía. Claro. Ya era la historia de mi gente y de mi tierra. Pero entonces tratas de alejarte lo más Lo posible. más posible, lo más posible. No consulto en Madame Bovary, en Las Razones. Yo recordaba muy bien que me caía muy gorda Madame Bovary, que siempre dije, Dios mío, que en una cena no me toque estar sentada junto a una Madame Bovary. Y ese sí es un proyecto que se me ocurrió a mí, estábamos sentadas, una amiga y yo, una amiga mucho más jovencita, hablando de la imposibilidad amorosa, de qué difícil es el amor, y de las novelas del 19, de las grandes novelas de adulterio. Yo le dije, yo por ejemplo, Madame Bovary la detesto, me choca. Me gustaría un día hacer algo con el punto de vista de Monsieur Bovary. Y a partir de ahí se me ocurrió empezar a adaptarla. Me di cuenta que Monsieur Bovary era imposible, porque es un personaje estático. Claro. Es ella. Entonces, bueno, dije, bueno, lo que tengo que hacer con Emma Bovary es hacerla aprensible, hacerla, humanizarla, que no sea una frívola imbécil. Y bueno, me lancé a que mi Emilia fuera una mujer con la que la gente de hoy día puede identificarse, ¿no? Paz, hay en tus guiones una construcción, si uno lee alguno de estos guiones, encontrar una construcción que es enormemente literaria. Justo lo que el maestro de guión te diría que no hicieras, es decir, uno piensa en un guión y piensa en acciones, diálogos, ¿no? Sí. Lo que tú construyes tiene mucho más que ver con el mundo de la literatura y también algunos de los diálogos tienen mucho más que ver con una construcción enormemente literaria. Me gusta mucho una frase que tú tienes, que es, la realidad no es espontánea, la realidad es una construcción barroca del mundo, ¿no? Claro. ¿Cómo haces para decir, bueno, existe todo este mundo literario que yo estoy proponiendo y que después el director llegue y diga, lo voy a traducir a imágenes en movimiento? A ver, en primer lugar, cuando empiezo a escribir los guiones, los escribo para mí. A mí me gusta escribir y necesito sentirme como si yo fuera la cámara en el lugar. Y empezar a indagar el lugar y a los personajes a sabiendas de que no se puede filmar si ella... El estado de ánimo. El estado de o la ánimo, si emoción. ella huele a sudor de 3 días de trabajo, eso no sé. Pero lo pongo porque me meto adentro y al mismo tiempo me he dado cuenta, y Ripstein ya me lo ha pedido y me lo ha enfatizado, que lo ponga también para que el resto del equipo se empape en un mundo. Es crear un mundo, no nada más... una película. No nada más una guía. El guión nace como una guía. Y yo trato de que mis guiones recreen el mundo que yo quiero imaginar para hacer esa película. Y luego, sobre todo, yo trabajo con Ripstein. Después del Imperio, todas sus demás películas son en plano secuencia. Incluso las que ha dicho que no iban a ser en plano secuencia, Lo son. terminan siendo en plano secuencia. Digo... Y, por ejemplo, permite medir mejor el tiempo. Si la película es muy descriptiva, porque la cámara de Ripstein es muy morosa. Entonces, el asistente de dirección, cuando ve 3 páginas, que nunca lo digo, no sé, a veces se hacen bolas. 3 páginas de descripción equivale a 3 páginas a 3 minutos, a lo mejor exagero, de Ripstein recorriendo el cuarto y viendo la foto de Charles Boyer y viendo a Regina Orozco estirarse enfrente combinan más con el tiempo. Y por último, es una recomendación que yo doy cuando doy talleres a mis estudiantes, son más legibles, son más sabrosos. Y entonces
es más fácil capturar a un productor e interesarlo en hacer la película si la lectura es agradable. Eso es de Rafael, 33 años, sentado, toma Gordo. café, entra Eulalia, 25. Siempre los tienes que leer 3 veces porque Claro. siempre te Sí, pierdes. porque son de una pobreza literaria Son- absoluta. sí, además no les pones cara. Rafael, 33 años, no le pones cara y luego dices, ¿quién era Rafael? Y sobre todo porque me gusta escribir. Y mis diálogos, a ver, yo soy una obsesiva del español, una gran defensora del español, y tengo muy claro que el español no es el inglés. Y no podemos hacer diálogos, como se dice en inglés, one-liner, de una sola línea, no nos cabe. Entonces no voy a pelearme con mi idioma, voy a aliarme con mi idioma. Y sobre todo cuando estaba yo adaptando Así es la vida, que Ripstein me dijo que quería que fueran respetando la estructura de escénica y respetando y ampliando los monólogos. Y le dije, era la primera película para filmar en video, y le dije, ¿cuál es la diferencia? Y me dijo que voy a poder tener secuencias más largas, voy a poder subir a la azotea y bajar de la azotea porque la cámara no pesa. Entonces dije, secuencias más largas. Entonces me dijo, voy a tener finalmente mi cámara alada, que es lo que siempre ha querido. Y yo dije, yo puedo tener también diálogos alados y no pensar que son anticinematográficos, sino los hago largos. Mi principal interés es que suenen bonito, que tengan belleza. No nada más son para decir, está detrás de la iglesia, ¿dónde está el baño? Al fondo a la izquierda. Claro. No, que suenen, que tengan, vuelvo a repetir la palabra, que tengan belleza, que es algo que muchos guionistas hoy día han abdicado. Paz, tu relación, digamos, con Arturo ha hecho que tengas justamente un corpus de trabajo donde son un binomio, son una pareja que trabaja siempre junta. ¿Se te antoja trabajar con otros directores? Digo, lo has hecho, lo hiciste con Alberto Cortés, lo hiciste con Jimena Cuevas en algún Sí. momento, en un programa televisivo. ¿Se te antoja trabajar con otros directores? Incluso intenté trabajar con Moncho Armendáriz, que era muy amigo, con Almodóvar. Me acuerdo un día que Moncho Armendáriz me decía, es que está muy ripsteiniano. Y dije, claro, pues digo, Yo soy la otra yo mitad. soy la otra mitad de Ripstein. Claro. Sí, digo, por supuesto que está muy ripsteiniano y por supuesto que con nadie me entiendo como con Ripstein. Tenemos una cosa ligeramente espantosa, vamos, da miedo. Somos como la luna, somos las dos caras de lo mismo, nos gusta lo mismo. Esta última que escribí, yo pensé que la iba a odiar. Yo dije, esta sí no le va a gustar. Y me dijo, sí la quiero hacer, sí la voy a hacer, me encanta. De un tema que no lo habíamos hablado, somos muy parecidos, nos gusta lo sórdido. Sí, sórdido, pero desesperanzador, con muy pocas salidas. Un mundo que es el infierno, Paz. Sí. ¿Por qué? Porque te decía que nuestra primera conversación fue sobre las herejías y el mundo de lo religioso nos interesa mucho a ambos. Y ojo, yo vengo de colegio de monjas, él es judío, no podemos ser más distantes, ¿no? Y en ese concepto, la humanidad se construye en el pecado y en la desesperanza. Cuando yo quiero retratar la humanidad de Madame Bovary, tengo que retratar sus flaquezas, no me importan sus virtudes. Y encuentro en Ripstein exactamente el mismo interés que ya viene desde algunas de sus películas de antes. El otro día que veíamos, cuando reacaban de... El Castillo de la Pureza. El Castillo de la Pureza, y me decía Nelson Carro, el programador de la Cineteca, esta película es como si lo hubieras escrito tú años antes. Y dije, sí, esta... ni la vi en su momento porque viví en Estados Unidos. En esta sí veo muchos lazos comunicantes, muchos lazos. Y es que, pues sí, Ripstein es así. Ripstein es absolutamente un hombre pesimista, es una palabra que se le queda corta. Y tú también.
Y yo también, sí. Paz, muchísimas gracias No, hombre, al contrario. por sumarnos a este universo increíble y que nos ha seducido a lo largo de décadas. Ya, felicidades por tu Ariel de Oro. Ay, también, muchísimas gracias. Y sí, estoy merecidísimo. muy contenta con mi Ariel de Oro. Me siento muy orondo. Voy a sacarlo a pasear al Parque México. Que como vive ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Cinema 20.1. Una madrina de lujo. Se nos quedaron, si hubieran la lista de mi cuaderno, tiene como 85 preguntas más que ya no le pude hacer. Pero estoy seguro que Paz Alicia García Diego regresará alguna vez para seguir platicando con nosotros acerca de este universo alucinante, sí, enormemente pesimista, pero a la vez enormemente alentador para muchas generaciones de cineastas que se han vuelto justamente eso, cineastas, gracias al visionado de las obras de ella y de Arturo Ripstein. Estamos por aquí la próxima semana.